Prepárate para conocer datos que seguro desconoces de la memorable batalla de Pichincha, hecho que marcó la historia nacional de lo que hoy es Ecuador. ¿Coincide la realidad con datos que se han enseñado en las escuelas? Hoy viajaremos en el tiempo y espacio al encuentro, según declaraciones públicas de historiadores y cronistas de ese suceso, de 10 datos poco conocidos sobre la batalla de Pichincha. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayudas mucho para seguir investigando y produciendo contenido de valor como el que estás a punto de ver. Ya han pasado más de 200 años de la histórica batalla de Pichincha y vamos a aclarar algunos aspectos que son mayoritariamente desconocidos. Comienzo comentándote que los soldados que pelearon en la batalla de Pichincha no durmieron la noche anterior. Los patriotas empezaron a subir a las faldas del volcán Pichincha a las 9 de la noche anterior y estuvieron moviéndose con sigilo por 12 horas hasta las 9 de la mañana del 24 de mayo. El historiador Gabriel Fandiño dice que a esas 12 horas hay que sumarles 4 horas más de esfuerzo físico en lo más cruento de la batalla, en un ambiente tremendamente hostil. Sucre, que era un gran estratega y planificador, sabía que buena parte de sus tropas provenían de la costa y que tenían que pelear en altura. Por ello emprendió la marcha de su ejército desde el sur de Cuenca para aclimatar a sus soldados y evitar que cayeran con la lengua afuera en el campo de batalla, según palabras del historiador Fandiño. En estos puntos, el historiador ahonda en 10 cosas que quizás desconocías sobre la bicentenaria batalla del Pichincha. ¿Por qué ocurrió en las faldas del volcán? El último lugar donde Antonio José de Sucre hubiera querido que se desarrollara la batalla era en las faldas del volcán Pichincha. Pero las circunstancias lo quisieron así. Sucre hubiera preferido pelear al norte de Quito, en la llanura de Iñaquito. Las laderas del volcán solo eran un sitio de paso de las tropas que se pretendía situar en terrenos relativamente llanos, más cómodos. Pero los vigías realistas avistaron las siluetas del ejército patriota y decidieron interceptarlos antes de que ocuparan un lugar más ventajoso. ¿Quiénes fueron los que pelearon? Precisa el historiador Fandiño que en la escuela se enseña que se enfrentaron patriotas contra españoles, pero para ser exactos, se enfrentaron patriotas contra realistas, o sea, el ejército fiel al rey de España que luchaba por él y que sí tenía oficialidad española, pero la gran mayoría de soldados rasos y rangos inferiores eran personas nacidas en la Real Audiencia de Quito, no necesariamente españoles. Se enfrentaban entonces convicciones, quienes buscaban construir una patria y quienes defendían la causa del rey español. Otro detalle que quizás desconocías: ¿hubo caballería? El tercer dato que quizás no conocías es el relativo al uso de caballería en la batalla de Pichincha. La caballería era una fuerza de choque crucial en los ejércitos del siglo XIX, por su capacidad para arrollar a la infantería o los soldados de a pie. Pero en la batalla del Pichincha fue imposible usar la caballería, por lo inclinado de la elevación, lo fangoso del suelo y los matorrales. Muy pocos caballos lograron acceder al campo de batalla. Se trató entonces de un combate cuerpo a cuerpo de la infantería. ¿Qué armas se usaron en el combate? Se utilizaron fusiles, carabinas, sables y cañones de artillería. Pero en un momento de la batalla se acabaron las balas del lado patriota. Los fusiles y carabinas tenían en el cañón una cuchilla y al terminarse las balas, los dos ejércitos se enfrentaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo, usando las bayonetas de sus armas, sables y cuchillos, lanzándose piedras o con lo que tuviesen a mano. Esto ocurrió precisamente porque la caballería no pudo acceder a romper formaciones, lo que habría acelerado el destino de la batalla. Llegamos a un punto muy interesante. ¿Qué pasó con Abdón Calderón? Aunque la pregunta es realmente, ¿murió Abdón Calderón en la batalla de Pichincha? No.
Abdón Calderón no murió el 24 de mayo de 1822. Es un hecho que recibió 4 heridas en sus extremidades. Unas versiones apuntan a heridas de bala y otras a que fueron heridas de metralla de cañón. ¿Cuándo y de qué murió entonces el héroe adolescente en torno al que se han tejido tantos mitos? El historiador Fandiño plantea que es una incógnita porque hay distintas versiones. Una afirma que murió al día siguiente de la batalla, otra dice que murió 14 días después por una infección estomacal y no por la gangrena de las heridas. ¿Qué pasó con los cuerpos de los soldados caídos en la batalla de Pichincha? Los soldados que murieron en la batalla fueron enterrados a pocos metros en los terrenos del convento El Tejar, muy cerca del sitio del combate. Los frailes subieron por las laderas y ayudaron en las tareas de socorrer a los heridos y les dieron la extrema unción a los moribundos, una vez concluido el combate. Los religiosos dejaron testimonio escrito de ello. En la década de los 70 del siglo XX, algunos de estos restos fueron exhumados y llevados al altar de la patria, en el templete construido en el sitio de la batalla destinado al soldado desconocido. ¿Cuántas personas perdieron la vida en el campo de batalla? Pareciera que la única víctima fue Abdón Calderón, pues siempre se regresa a su figura en las charlas sobre la fecha. Pero fueron casi 3.000 soldados los que pelearon por bando. En el feroz combate, la cifra de fallecidos ascendió a 600 en los campos del Pichincha, 200 patriotas y 400 realistas, quienes llevaron la peor parte. Pero la cifra no incluye a los incapacitados o a los heridos que fallecieron después. Ellos escapan al escrutinio de la historia porque no quedó mucha documentación al respecto. Un dato también importante: ¿Bolívar participó en la batalla de Pichincha? Todavía muchas personas piensan que Simón Bolívar estuvo también en la batalla, pero no. La realidad es que Bolívar se encontraba el 24 de mayo de 1822 en una región de Pasto, en lo que hoy es el sur de Colombia. Estaba atascado con sus tropas en un atolladero, cercado por los enemigos. La intención de Bolívar era encontrarse con Sucre para batirse juntos contra los realistas de Quito, pero fue Sucre el que estuvo al frente del combate. Simón Bolívar no estuvo presente en la batalla de Pichincha. ¿La batalla significó la independencia? Se suele pensar de forma equivocada que una vez terminada la batalla de Pichincha, se consiguió la independencia y fue creado el Estado ecuatoriano, pero no es así en realidad. No se pasó a conformar un país propio. Se entró a formar parte de un país creado unos años antes, llamado Colombia o Gran Colombia, en términos de historiografía moderna. Tendrían que pasar aún 8 años más para independizarse como país y para que se constituyera el Estado de Ecuador el 13 de mayo de 1830. ¿Cuántas horas duró la batalla de Pichincha? La batería de artillería empezó aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana del 24 de mayo de 1822 y siguió hasta pasado el mediodía. En la tarde, las plazas y puntos fuertes fueron asegurados y los capturados enviados a zonas bajas en la ciudad. Entonces el combate se extendió entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Se trató de un combate agotador debido a la altura, pues la lucha se desarrolló en una elevación donde falta el aire y donde cualquier esfuerzo físico es absolutamente extenuante. Una vez ganada la batalla en las faldas del Pichincha, los relatos históricos narran que las tropas de Sucre bajaron hasta el sector conocido hoy como La Victoria para darse un baño precisamente de victoria. Así, literalmente. En 1822, el ahora barrio que colinda con San Roque no era más que una zona boscosa por donde pasaba una vertiente que sirvió para refrescar a los soldados que lograron la agilización del proceso independentista. Hasta se dice que fue el escenario del primero de una retahíla de festejos alrededor del casco colonial. Pero para el cronista de la ciudad, Patricio Guerra, esa versión tiene varios contrastes y uno que otro mito. Por ejemplo, el hecho de que fue la pileta de la actual Plaza Victoria la que sirvió de aliciente a las tropas libertarias, dista de la realidad, y es que fue recién en 1922
100 años después de la batalla de Pichincha, que se irguió esa infraestructura y se le dio el nombre al sector. El barrio La Victoria toma su nombre cuando, para conmemorar el centenario de la batalla de Pichincha, se arregló toda la 24 de mayo, que era una quebrada. Ahora comenta, ¿conocías estos datos sobre la batalla de Pichincha? ¿Qué otros datos poco conocidos sabes? Abdón Calderón ha pasado a las crónicas de la historia por su arrojo patriótico y su valentía en el campo de batalla en las laderas del Pichincha. Más allá del mito popularizado por el escritor Manuel J. Calle en su texto Leyendas del Tiempo Heroico, libro escrito con el fin de fomentar el civismo en la niñez y adolescencia ecuatoriana, donde dice: silba una bala y le rompe el brazo derecho, silba otra bala y le rompe el brazo izquierdo. ¡Viva la República!, grita el heroico adolescente y siempre en pie, corre con la espada en los dientes. El joven héroe combatió por la libertad de su terruño con verdadero brío. En la batalla de Pichincha, Abdón sufrió heridas graves que lo mantuvieron en agonía 2 semanas hasta que perdió la vida el 7 de junio de 1822. Pero de Abdón ya se ha hablado suficiente, aunque pocos conocen que su padre, el primer referente patriota que tuvo el ecuatoriano Abdón Calderón, fue cubano. Hoy viajaremos en el tiempo, en un apasionante acercamiento a la vida del padre del adolescente mártir de la batalla de Pichincha, el hombre que sembró la semilla del patriotismo en Abdón Calderón, un cubano que luchó y murió por la independencia de Ecuador, el coronel Francisco García Calderón y Díaz. En este caso, nos basamos inicialmente en una investigación previa, realizada por el escritor Pablo Virgili Benítez. Francisco García Calderón y Díaz nació en Cuba en el año 1765. Desde muy joven se enlistó en el ejército y por sus esmerados servicios fue destinado al Ecuador. Llegó a Guayaquil apenas iniciado el siglo XIX y contrajo nupcias con Manuela de Jesús Garaycoa y Yaguno, integrante de una de las familias más reconocidas del puerto principal. Se trasladaron a Cuenca, donde García Calderón ocuparía el cargo de contador de las cajas reales. Del matrimonio entre el cubano y la guayaquileña nacerían 2 hijos, Abdón Calderón, el conocido héroe niño, y Baltasara Calderón. Francisco Calderón era un hombre de una conducta sin tachas. Se mantuvo en Cuenca hasta 1809. Allí estableció estrechas relaciones con integrantes de la sociedad azuaya, en la que ya germinaba el ideal republicano. Manejaba las cuentas e impuestos con tal transparencia que tuvo roces con el teniente general Melchor de Aymerich y Villajuana, quien enseguida puso sus ojos sobre el cubano que ya conspiraba en secreto por la emancipación del Ecuador. El 10 de agosto de 1809 estalla el primer grito de independencia. El presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urríez Conde Ruiz de Castilla, es destituido y se instala una junta soberana de gobierno. El ejército español, conocedor de los ideales independentistas de Francisco Calderón, ordena su encarcelación y es trasladado a Guayaquil el 5 de septiembre de 1809. En Guayaquil, Calderón conoce el horror de la prisión. La mayoría de los patriotas son torturados salvajemente. El cepo en que se mantenían los presos se había colocado muy alto, de modo que se les veía colgados de los pies, apoyadas las espaldas en tierra, con llagas en el cuerpo y las piernas, dormían en el suelo, permanecían sin camisa. Los grilletes y el cepo no les permitían movimiento alguno, ni para las necesidades fisiológicas. El fiscal español a cargo del caso solicitó la pena de muerte para Francisco Calderón y el resto de patriotas que habían sido partícipes del primer grito de independencia. El conde Ruiz de Castilla, restablecido en el poder, ordena el traslado de todos los prisioneros independentistas hacia Quito. Por razones desconocidas, Francisco Calderón no es trasladado. De haber ocurrido ese traslado,
hubiese sido víctima de la masacre del 2 de agosto de 1810 que cegó la vida de tantos patriotas. Por influencias de la familia de su señora esposa, doña Manuela de Jesús de Garaycoa y Yaguno, Calderón recupera su libertad, pero en vez de deponer sus ideales, en el cubano se avivan cada vez más. Reaparece organizando la lucha como integrante del grupo independentista Los Sanchistas, nombrados así por ser dirigidos por don José Sánchez, marqués de Villa Orellana. La república es el anhelo y no espera. Francisco Calderón es ascendido a coronel y comanda 1.500 hombres. Participa en varias batallas. Pascuas, Mocha, Atar. Es derrotado en Verdeloma, cerca de Vivian, por las tropas realistas al mando del teniente general Melchor de Aymerich. Las tropas independentistas se ven obligadas a replegarse a Quito y posteriormente a Ibarra, a donde llegaron 600 hombres, el último contingente de las tropas patriotas. El encargado de aplastar el sentir patriótico fue Juan Sámano, que valiéndose de mañosas estrategias, como proponer un tratado de paz para que las huestes independentistas le dejasen entrar a San Antonio de Ibarra, donde se atrincheró e instaló piezas de artillería, reorganizando a sus hombres en el terreno. El 1 de diciembre de 1812, los valerosos patriotas comandados por el coronel Francisco Calderón chocaron en Yaguarcocha con los españoles y en desigual combate fueron derrotados. Francisco Calderón fue capturado y trasladado a Ibarra, sometido a un juicio oral y sentenciado a la pena capital. En un patíbulo construido para el efecto en la Plaza Mayor de Ibarra, fue fusilado el coronel cubano-ecuatoriano Francisco García Calderón y Díaz. De él diría José de Villamil, prócer de la independencia de Guayaquil: Francisco Calderón es un hombre de cuerpo de hierro, de corazón de león, cabeza volcánica y alma indomable. Un verdadero republicano que no pretendía ser superior a nadie, ni consentía en ser inferior a ninguno. Esta es la historia del padre cubano-ecuatoriano de Abdón Calderón, la historia del hombre que llegó a Ecuador para aportar con valentía y hasta con su propia vida a la independencia de los ecuatorianos. ¿Conocías la historia del padre cubano, del héroe niño ecuatoriano? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.